Buenas tardes, me presento, soy Deiner Muñoz Gómez y soy estudiante de la Universidad Minuto de Dios, vamos en el segundo cuatrimestre. Pues este trabajo nos piden explicar el accidente laboral de Juan Pérez en gestión de riesgos laborales. Eh, Esto es una actividad entregable de la unidad 3 de legislación laboral. Entonces, iniciando con la primera pregunta, dice, nos piden que analicen las decisiones legales que debe tomar el empleado para atender el caso de Juan Pérez. Entonces, como sabemos todos en Colombia, la determinación del origen de una lesión, enfermedad o accidente sigue un procedimiento establecido por el Sistema General de Seguridad Social. El origen de una lesión se determina mediante la investigación del accidente, enfermedad, analizando la relación entre el evento y las actividades laborales del trabajador. Para ello, pues, se revisan la historia clínica, los reportes del accidente, los testimonios de las condiciones de trabajo. La LR entra a hacer un papel a cada entidad componente, establece el origen, es laboral o es común. Si es de acuerdo, el caso puede ser evaluado con juntas de calificación de invalidez, por así como garantizar la atención médica y rehabilitación del trabajador. En este caso no aplica. Juan Pérez, evaluar la posibilidad de reubicación laboral según recomendaciones médicas y la capacitación no aplican. Respetar la estabilidad laboral reforzada, coordinar con la LR, reconocimiento de las prestaciones económicas correspondientes. Como Juan Pérez tuvo un accidente donde él tuvo una discapacidad laboral del 50,1%, corresponde a una pensión de invalidez de origen laboral, no una indemnización. También pues en estas implementar medidas preventivas para evitar que accidentes similares vuelvan a ocurrir. En la otra pregunta también tenemos como acciones de recursos humanos y o SCT conocido. También podemos decir que la pregunta 2 dice, describan las acciones que recursos humanos debería implementar antes y después del accidente. Entonces, recursos humanos debería implementar antes del accidente, pues dar capacitaciones continuas en seguridad y salud en el trabajo a los trabajadores, identificar, controlar los riesgos laborales presentados en la empresa, garantizar el uso adecuado de los elementos PPP personal, realizar inspecciones periódicas del equipo herramientario de trabajo, ejecutar programas de prevención de acciones y promoción de autocuidado. Dato curioso es que afiliar a todos los trabajadores al sistema de seguridad social y a la LR. Para tener en cuenta ese dato, todo empleado debe estar asegurado al sistema de seguridad social y a una ALR desde que inicia a trabajar. Realizar exámenes médico ocupacionales para darse cuenta que cómo está el trabajador de salud y tener un seguimiento sobre estos trabajadores. Después del accidente, debemos implementar y activar protocolos de emergencia, reportar a la LR dentro de los plazos establecidos que hay, investigar el accidente para determinar sus causas, acciones y correctivas, realizar seguimiento el proceso de recuperación, rehabilitación del trabajador, gestionar documentación necesaria para el reconocimiento de prestación económica, como en este caso su pensión por invalidez. Evalúa la reubicación laboral, en este caso no aplica para Juan, implementar medidas correctivas y preventivas para evitar accidentes similares en la empresa otra vez, brindar apoyo psicológico, acompañamiento al trabajador y a su familia cuando sea necesario, si es necesario, 100% psicología y apoyo a la familia, porque es una persona que queda inválida, queda, mejor dicho. En contexto de esto, pues se relacionaba en lo anterior, pues antes del accidente, pues prevenir mediante capacitaciones, control de riesgo, afiliación al sistema de seguridad social y promover promoción del autocuidado. Después del accidente, atender la emergencia, reportar e investigar el evento, acompañar la recuperación del trabajo y adoptar medidas para evitar nuevos accidentes. Bueno,
También pues vamos a hablar lo que es los derechos, ¿cierto? Entonces, la pregunta 3 nos explica, dice, expliquen los pasos que Juan debe seguir para reclamar su incapacidad de derechos laborales. Importante. Juan debe tener muy en cuenta estos pasos. Informar y verificar el reporte del accidente. Confirmar que el empleado reportó el accidente a la LR y a los días correspondidos. Solicitar copia del reporte del accidente al empleador o de trabajo. Recibir atención médica, conservar los documentos, solicitar calificación de pérdida de capacidad laboral, reclamar las prestaciones económicas, como su PSL es del 50,1%, solicitar el reconocimiento de la pensión de invalidez del origen laboral, solicitar reubicación laboral. No aplica pues porque pues queda inválido. Verificar respeto a sus derechos laborales. Asegúrese que no exista discriminación o despido injusta por su estado de salud. Presentar reclamaciones si es necesario. Si la LR le niega o el empleador niegan algún derecho, puede acudir al Ministerio de Trabajo, a juntas calificación de invalidez o presentar una demanda ante un juez laboral. En contexto de esto, Juan debe pues, conservar toda la documentación médica que es importante para presentar pruebas ante un juez o al Ministerio de Trabajo. em, Obtener la calificación de pérdida de capacidad laboral, transmitir ante la LR reconocimiento de la pensión de invalidez. Además, debe exigir respeto a sus derechos laborales y la posible reubicación. Permite. Bueno, Buenas tardes, soy Diana González. Voy a exponer estas dos últimas preguntas que son fundamentales para el derecho que tiene Juan Pérez. Entonces, decimos que la pregunta es, examina las normas aplicables al caso, abordando las obligaciones del empleador. En caso de Juan Pérez se regula principalmente por la Constitución Política, la Ley 100 de 1993, el Decreto 1295 de 1994, la Ley 1562 del 2012, el Decreto 1072 del 2015 y el Código Sustantivo de Trabajo. Estas normas establecen que el empleador debe afiliar al trabajador y seguridad social a la ARL, implementar medidas de prevención en el SGSST, reporta de investigación en el accidente de trabajo, garantizar atención médica y procesos de rehabilitación, evaluar la reubicación laboral si es posible, respetar la estabilidad laboral reforzada, gestionar con la ARL el reconocimiento de la pensión de invalidez, ya que la PSL es del 50,1%. En conclusión, el empleador tiene la obligación de proteger la salud del trabajador, prevenir riesgos, asegurar el cumplimiento de sus derechos laborales y de seguridad social. Bueno, en la quinta pregunta, tenemos proponer soluciones para garantizar el cumplimiento normativo y proteger los derechos de Juan Pérez. Para garantizar el cumplimiento normativo y proteger los derechos de Juan, la empresa debe fortalecer el sistema de gestión, seguridad y salud en el trabajo, identificación de riesgos, controles y uso de los EPP, reportar de investigar correctamente el accidente en la ARL, tramitar el reconocimiento de las pensiones de invalidez por su PCL del 50,1%. Es decir, la pérdida de capacidad laboral. Garantizar el pago de incapacidades y demás prestaciones económicas, respetar la estabilidad laboral reforzada y evitar despidos injustificados, evaluar una posible reubicación laboral si su condición lo permite, reforzar la cultura de prevención y capacitación en seguridad. En contexto, la empresa debe cumplir la normativa
de proteger al trabajador, prevenir los accidentes mediante acciones correctivas y preventivas. Voy a hacer un resumen del accidente que tuvo Juan Pérez. Pues es un empleado de una empresa de construcción que sufrió un grave accidente. Una pieza pesada de equipo de construcción cayó sobre él, causándole múltiples fracturas en ambas piernas y columna. Fue llevado a un centro médico, fue sometido a varias cirugías y tratamientos, pero el dictamen médico determina que quedó con una pérdida de capacidad laboral de 50,1%, lo cual lleva a todo lo que estamos explicando de lo que él debe hacer para su gestión. Muchísimas gracias.